Baisha pamba, eisha papina, puina, ame ayu, mahina buru mañana veñana el programa mi, pende el programa entero vete, pende se va a girar vagina acá a saturar, rumando fuera, pero aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapuay de Peina y puta sombra este bella y me, mañana vive paite. Tato muy allí con buen programa mi, Cajatora, edición 622, Ana Ame, ya ojo mahina pedi abrazo, rompes, panda para temporada. Abuye que entero vete a y me jale gina guanga. Primero de Corintios capítulo 11 y que tamo gina guanga verso 27 tu mano y meta guanga. Pues goya ese 11:27 Primera de Corintios. Bueno, más 595-985-162 975 y en línea de contacto. Amigo, a ver, Pastor Sergio Bateco, chilla y me al día, la hora espectacular de video, pero ya pueden andar Pastor Sergio David, hermano que digo. Sí, aún llegue Pastor, fecha de audio y escuela, se han enviado par pieteina, caíja Torah, vean de página de YouTube allá Pastor Sergio, caíja Torah. Bueno, excelente. Hoy que sean de modo que UPB, oye por acá, topamos y hoy por vamos a la estudio. Ya haré copaiteo del año de estudio Ucrania. Ya haré 622 edición porque me cotidiana y meta. 622 me mañana. Paje y seina 622 audio en guaraní. Estudio bíblico en guaraní según la exégesis hebrea. Becharon va pues ve Pastor Sergio. Congregación Betel, es la congregación Ave San Lorenzo, bueno. Abuye que tapisa cuere me haya pues acá veja Mozambique ahí en envía po sistema radio WhatsApp pibe radio peguay salomitaña nerendú. Oye tema eso no me te jupi ahí Telegram veji Telegram ve jupi bueno no sé está aprovechando a peana y me van a Telegram ve pues sí culpado que a borrar la aplicación guripo ahí pe porque anda y ya la ese teléfono ya no me ve más y taroba entonces ambos ve y leña puto uina ya saque hay puro ve mi para un tiempo hina ve a WhatsApp te van a la tema hina a Facebook de coño Emilio Vázquez bebé ya upi ya hina venían de era envía por mí hija Torah otro español peguay y baby yupina inyección de esperanza sí y en la página inyección de esperanza en Gopecha dijera Emilio Vázquez inyección de esperanza allá hemos ya aclaramos me como es no más la porque en email la Telegram peja por WhatsApp mantega toda envían de ve y algunos las evidencias se va por WhatsApp la reguaguan ya tú ahí envían de la Telegram se avisata lo y están la postatan alguna evidencia a WhatsApp me la WhatsApp para allí a potas y nago anga po la Telegram de después nago anga ite hagan de ya recupera para allí ya copa allí la tecnología a veces como pensante oye yo pues paite lo básico y bella mitad bueno sí, estamos en Primera de Corintios 11. Va a haber el año de. Bueno, y no puede ser requisito cumplido ya para las ya se ha explicado este día. A ver, lo estamos poniendo hay con los requisitos y que hay requisitos que sí estamos cumpliendo, solamente que no hace falta que tengamos que decir si cuál ley cumplimos y cuál no, pero lo cumplimos y el bautismo también lo tenemos, solamente que no nos es muy claro acerca de lo que usted dijo, que el bautismo trinitario no es parte del requisito para poder hacer correctamente la cena del Mesías. Bueno,
Segunda yo me publica que jape mombe que la mandamiento vaya pues yo yo no sé de qué congregación es, pero hay congregaciones que no aceptan los mandamientos. Pero antes de pues haya pope aclaración, güey. Ahora, veo aquí por lo menos algunos sí que llevan en cuenta el mandamiento, pero no es acerca del bautismo. Bueno, porque la bautismo ya no es a la Sagrada Escritura, ¿ves? Entero a mí, era muy chato, vamos a hacer, ya por tema estudio, coco por anduda penguarande. Hoy cuando se ven en privado, si no la grupo y me ya me empachetan de la estudio del bautismo que era en el nombre del Mesías. Y la falsificación del bautismo trinitario en Mateo 28 y 19 y con todos los documentos. Ahora, ya cuando ve como bautismo que es falsificado, entonces no puede ser parte original del requisito original para decir, bueno, se haré como cumplir para los requisitos ahí catuma ya en forma la cena del Mesías, hoy catuma haré parte en el reino espiritual, porque ahí lo correcto ese es un bautismo de una religión, la católica, acuerdo inventado. Vean de la tema. Pues yo ya puta guriñan de camita está chamían de 11. Ya le dan el año de versículo ahí. 11, 26, yo por lo menos y mira. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Mesías indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Mesías. Bueno, a Pepela indigno se dice Neymey en condición. Neymey recibí hanguaisa, Neymey ella pues hanguaisa. Neymey en forma de cumplir los requisitos, dice la indigno. Y sí, hoy por nada, que sí, el pecado es estar en pecado, estar en falta, no arrepentirse. Es una forma indigna también de recibir, obviamente. Pero para muy importante ya entender en el momento del bautismo, o sea, la yapota opea en su forma. En el momento del bautismo, hecho 2:38, y Pedro, oye, borrar totalmente la de pecado, o sea, la de violación de la ley. Pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Quiere decir que emitir leyes o valevitia, está vigente, válido, que no todo se anuló como algunos dicen. Entonces era donde peca, pero donde ella arrepentí, en el nombre del Mesías, Pedro y que upecha amolan de pecado llevo rapaite a recibir el don del Espíritu Santo. Pero eres como los requisitos y mema alto y gatu janguencha participa de esa cena. Y ella pota en su forma bíblica y correcta. Ahora, ella pota en su forma tradicional de dogma de hombre, tradiciones de hombre, doctrina de hombre, bueno. Pero hoy lo están ya pues, de cuatamba eso, cada religión o recolamba eso voy a pues. Pues seamos un tema ya que los años ponen duda. Está bien, magnífico, que se esté guardando los mandamientos. Eso es estar en obediencia. Necotenio, ¿cierto? Necotenio, o sea, hay cosas, sé que cumplir tal mandamiento, no, sé cómo se trabajo pea, por avisar, ya para dice obediencia, ya para dice desobediencia, ya para dice pecado, ya para bella puana, se gopeti instructor como momento, ¿ve? Entonces hay por un mío mi término, o sea, cada uno en su forma personal, más bien cuando hay cosas de esa bucaina, cumplir tal mandamiento, no, cada cosa ahí viene, pues. Pero al respecto al bautismo, está bien, hoy por algo, el que cree y se bautice será salvo, bueno, pero ese bautismo del cual habla allí, ahí peor todavía, Pepe Catu, Pepe no enreda yita, porque de ella por el bautismo, que es de la religión católica, el trinitario, enseñado por la Iglesia Católica y adaptado en la Biblia por la Iglesia Católica, donde ella apoya el bautismo en el nombre del Mesías, entonces se por andutan de se jama por andutan de
De ella por dan de bautismo como doctrina de hombre y de mandamiento de hombre, bautismo trinitario, ¿será que conferitan de salvación nuclear? Ya por no te entendés. Ella pisa vete que el bautismo, todo lo que se bautizare será salvo. Ya. Como que no interesa la fórmula. Lo importante es tipo que ya lleva bautizar Nahani y se compañero. Ahí la huella. Pea la ñandera jabaipa. Yo digo en famosa frase, el fin no justifica los medios. O pago estar indigno yende. O sea, con tal de que haya por la y haya Biblia a veces, pues no interesan esa. No, pero la Biblia vamos a entender la esa bella pues. Y el bautismo, obviamente sabemos que es inmersión en mí. Pero, hermano querido, con todas las evidencias ya me escriturales y históricas, con documentos y todo eso. El bautismo fue siempre en el nombre del Mesías. Vamos a ver, inclusive esta congregación peruana y comunicación viejo corregí con ágil. Entonces, eso es lo que, esa parte entonces es lo que tienen que corregir. Si estamos en un bautismo trinitario inventado por la Iglesia Católica y demostrado que ellos inventaron con versículos bíblicos y con documentos históricos, porque ya llega tú ya es sacado, en el año 200 cuando se escribió en guardé la Biblia del hebreo al griego, en la Peshitta aramea a Septuaginta griega, ya viene que el bautismo era en el nombre del Mesías. Por los datos históricos, y que en tal año, tal tiempo, la iglesia, los padres de la Iglesia Católica que había una Biblia en hebreo, Mateo hebreo, que usaban los nazarenos. Los nazarenos eran las primeras comunidades de creyentes del Mesías de Israel. Bautícenlo en mi nombre. Pero que o cambiaba la fórmula, porque después de recibir revelación ahora con autoridad como iglesia universal. Pero eso sabemos que nadie puede quitar ni añadir. A repetir digo con A porque hay algunos medio a veces disculpa imita, pero hago parte de repetir. Bueno. Es importante cumplir estos requisitos. Partiendo del bautismo y de la correcta doctrina enseñada por el Mesías y por los apóstoles. Porque de ella bueno la de doctrina, de ella pues ahí está y este mensaje ya recibí na tapisa cuera o reconocer, bueno, una vez al año. Nosotros no sabíamos de que era una fiesta que no se tenía que usar levadura, o ya petecho de pan, o sea, hoy corrección. Entonces, para es importante. Ya reconocer, ya corregí. Ya por anduja, ya yo guía. Y los que quieren mantenerse en su doctrina tradicional, no bíblica, bueno, la coimba va a discutir más, se ya es más la porque hoy o cambiata, o ya posea en forma, porque ya sus pastores se dan cuenta. Entonces ya corregían a ver ahí. Paran hoy la verdad y otro gurillande. Paran hoy congregación de ñande ya ora por avivamiento. Ya ora por, oye, revelación de la verdad. Jaco anga es la tiempo por ahí. Entonces, alguna congregación le dice así. Entonces, bueno, ya corregita, vea, porque hoy pona, escrituralmente hoy pona. Es porque Emilio va que ponían tocaja, oye, popete y tesis, vea. A ver, hay por y tesis. A ver. O tanaraja, o valeja, o piririja, o pororoa, versículo bíblico. Y las enseñanzas de la interpretación correcta. Pero ya ayude, sea muy 5 primeros libros bien.
Pepe ya y completo mañana. Pepe ya yo apu majoña de la puente y en parte no yo apu ya. Pepe ya vaina lo mitad. Entonces, desde seguido mala doctrina, mala interpretación doctrinal, falso versículo bíblico. Entonces, lastimosamente, no estamos en dignidad. No somos dignos de hacer esa cena. Da ya ponemos ahí hoy. Porque falsa doctrina, adulteración, tradición humana, ñanen botaú, ñanen bopia. O ya cañande. Da, ñande retobado hoy. Ahora, retobado sería, oye, pa mandé, oye, saca pa mandé, ande ese y se yinta, pero ya aquí. Pero tú ya es rendita más cuenta con el Todopoderoso. Es nuestra ignorancia allí ya, por amor al Padre, ñeñe comprender, ñeñe bendecí, ñeñe bendecita y con el perdón, porque ya reconoce allá uno. Allá pongo, o sea, allá ganar, es porque allá voy a equivocar, a ignorar y a veces a Pablo. Pablo recibió perdón. Oye, bautizado en el nombre del Mesías. Hechos 22:16. Recibí perdón total de pecados. Por ahí ese es el ministerio. Bueno, a ver otro ejemplo. Si Pablo se bautizó en el nombre del Mesías, va a ir lo intentan seguir la tradición católica. Falsificación del versículo. Bueno, en el... Bueno, pero ya aclaramos, querida. Eres en el nombre del Mesías, eso es un requisito. Bueno, y quiero aclarar esto. El de Gogo Ángel Cature corregilan de bautismo en el nombre del Mesías, en el nombre de Yahshua, en su nombre hebreo allá. Ya que ella poseína, ella pone más la jera original. Anga otoca o ue yo parango ya estudiata y no me tengo peña no tata ascendiendo en la hora de grupo mi vez allá seguita ya estudiar hueve con chambo epa los hermanos ni repasar café con anga pama la festividad escuela bíblica. Ahora viene la fiesta pagana, la Navidad y demás cosas inventadas por los católicos. Cientos de cristianos que van a seguir como verdad eso. Pero el añandé festividad oye por un lleguita allá por el mes de marzo o abril. Ya Pepe sí, ahí sí vamos a estar haciendo la Pascua una vez al año. Para nadie preparamos a la anga oye correjita, pero la bautismo de tú lo mismo de Bellapoma con anga. Y eso ya se puede hacer. Una vez que oye revelamos BM ya sí y catume ya. Es muy importante lo que usted dijo acerca del bautismo que nos introduce en el pacto nuevo de Jeremías 31, 33, cosas que no se enseña en las congregaciones, sino que nos dice que entramos en la familia de Dios y que todos ya somos salvos. Cuidado, sí, porque aunque tengo que hacerlo ahorita, el que cree y se bautice será salvo, pero el que cree y se bautice en el nombre del Mesías y siga en obediencia, lo lleva a bautizar, pues, o sea, llego ya aparta llega, van de que salvado. O sea, la salvación en el sentido hebraico es entrar en el reinado, sí, o hubo ver el Mesías. Porque vaya a en cuenta, oír el reinado, vida eterna y reinado. Oír la muerte, juicio final, ve, anga, oye, salvata, pero no reinamos ahí, porque va a ser el juicio final, va a ser después del periodo milenial, después del reinado. Otro llega. Oñandego ya disfruta paite oír. Y el bautismo no introduce, sí, añade introducible en la promesa de Jeremías 31, 33, donde dice claramente que la ley ahorita ya de corazón ya de mente, ¿ve? A la vez ya de introducir en el reinado, para el nuevo pacto. Haya permanecer en obediencia, haya violáramos la ley, porque violación de la ley es pecado, 1 Juan 3:4. Ya permanecer en obediencia. Entonces seguimos en la salvación. Ahora, ya ni sangá ya desobedecéramos, abogado tenemos para con el Padre. Para no ir al abogado, porque recota problemas con la ley.
Vaya a entender el trasfondo del capítulo de la carta de Juan, donde habla del Mesías como abogado. Pero peyoñe o sacañan de que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Pero cuando ves de cojati abogado. Va, eres muy la abogado en medio de eso, hablando de mandamientos, porque vamos a tener problemas con la ley. ¿Con la ley de quién? Con la ley que puso el padre. De violáramos la ley, con Paraguay, ve. Te abogado ne defendejan, güey. Me amo de violar, te yinde y ne defendejan. Bobe wijan, wande. Japeaco abogado, el Mesías, la ilón bobe winte, o intercedeñan dereje, y que tu jamás ya recibí perdón, porque ya viola la ley. En ocasiones ya viola yeita, porque somos humanos, pero ahí ya practicata la violación de la ley. El que practica pecado es una cosa. Él lo practica continuamente, entonces ya se yo y ley pecado. Va continuamente a violar los mandamientos. Es adulterar, y ya puja, qué sé yo, mundá, meneco asesino. Bueno, todo el tiempo ya puja, cuando ya yo, ese es practicante. Pero ñande ya nada es más practicante, ñande ya reconoce, ya lloré perdón por violar la ley, por pecar, ya recibí perdón por el sacrificio del Mesías. Hayañe por una yaguatá en santidad obedeciendo el mandamiento. Deben obedecer los mandamientos, diga tú y eres guatajá en santidad. Porque hay en desobediencia. Pues. Hasta pues ande niñe pues sangao mara inmediatamente ya libre yima perdón al todo por eso. Pepo actual abogado el Mesías. Porque violamos una ley. No por rebelde, por malo y porque queremos seguir, sino por debilidad. Se ya poja, ya va a ser tres. Ese es por debilidad. Andan en vecinos a seguir ya poupea, a seguir violar otro, a seguir violar otro mandamiento, a seguir pecar, ya, bebé, ya caíste de la gracia. Bueno, 20, 27 Goya puta guaya. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Mesías, juicio come y bebe para sí. ¿Ya? Dere Japonemos, ande entendéis más habla de Japón, ande ya preparáis, ya petesh de utajaisa, la de religión, y haisa, la de líder, y haisa, pero donde Japón la Biblia ve y haisa, a corazón que arevere y cobeisa de condenación, o sea, no fuiste perdonado, loco, estás siempre en condena. Es la tema. Bueno. Yesami. Obviamente hay algunos requisitos para participar de esta cena. Siempre lo hubo desde su institución. Éxodo 12. Bueno, o sea, eso capítulo 12 es el requisito. Siempre hay requisitos. Peyapota, peyucata la vez a mí, perecota tantos días penendieto, hierba paz es la pecado, allá ganamos. Upeica tu del 10 al 14, perecota la vez a mí, vende 10, a 14 a las 3, o sea, mira, son requisitos. Son Torah, son instrucciones, son mandamientos que se da respecto a la Pascua. A Pablo está dando respetarse ya. Entonces respetáis los mandamientos e instrucciones de Ñanderú o Mea para tal festividad, pero respetar la religión o creada. De ahí yo, ahí va. Pecho con lo está. Ande eso y con ay ande montó a muite, ande veru llega de judaizante, pues ni que eso cuando va a ver la fiesta pagana ya pujare. Pero muy pura. Al reveteras. Bueno. Sí, eso 12 en adelante. Oí las regulaciones, requisitos. O sea, con la o ya adecuada y a las circunstancias, al lugar, mo pepa, tiempo pepa. O sea, pegarle la ya topape, eso capítulo 12, vaya yucala o esa, la ubicoñe monala, Marco Miare, ponola pepijare, oye, o manola, esta ira tenondere, cuera la Israel pegua. Pero pues ya de sabemos, pues, ya o evolucionamos, porque ya pasamos por tiempo. Entonces ya otra clase llegamos. Entonces siempre hay ordenanzas. Hayan de última ordenanza la ya respetada. Tanto del Antiguo Testamento como
lo que hizo el Mesías, hacer esto en memoria de mí, el Mesías. Que oye, po, la itúa y ya cuente, no inventáis, vaya a aclarar Maguri. Bueno, eh, justamente explica paite Macurimba es tiempo para upea. Aunque te ha guri. A nivel de pues si quieren saber más de esto, pende quebrantar imagina. A veces y que algunos hagan entonces de ahora en más, entonces suspendemos nomás esta Santa Cena porque parece que estamos haciendo incorrectamente. Entonces, ¿cuándo lo que sería lo correcto? Jaupear las EPM anguete. Peñet contactarse en die, ya arecoti grupo de enseñanza de CGC hebrea, o pepe ya por andu, pepe, ya aprender porque en marzo, abril, pi más o menos ya recollita la festividad bíblica, o pepe biuta ya de las Pascuas, pero caña que está mucho, vean. Y ponerla de suspender, mala, ya que la de pilla, algo no anda bien, maná de seguida ya po. A pedir ya po en forma. Bueno, continuamos. Sí, tiene Orecó contenido profético, vea, lo que hizo el Mesías. Tiene contenido profético. ¿Por qué? Porque es todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios pascuales son sombras del Mesías. Él hubo cumplido, pero no porque él cumplió. A veces vos a entender, o cumplir, pero no anuláis. Ojo, él vino a cumplir esas festividades, pero en ninguna parte encontramos la anulación de esa festividad, de la Pascua bíblica. Sí, pero por eso todos lo practican allá. O sea, la PPP ya posee, antes de la YC, bueno, el Mesías vino a cumplir, cumplió todo ya. Pero ya por anduta PPP, va a entonces la religión PPP seguir cumplir la Pascua, haciendo que el Mesías ya cumplí pan. Porque PPP cumplir PTI Pascua tradicional humana, de religión. A respetar upea. Amba es así, vio ese amigo la ya respetar con la del Mesías o ya pues agüiza. La por anulación de la Pascua. Había Pascua para los judíos y hay Pascua para los católicos, hay Pascua para los evangélicos, hay para cada uno. Eso es la religión de Moyapoipa. Lastimosamente, sí, los católicos hacen a su manera, los evangélicos hacen a su manera, pero los mismos judíos hacen también a su manera. Pero mala, es la niña tendría. ¿Qué grupo está mirando la escritura para hacer como dice la escritura? Ve la diferencia. Agua grupo de la niña. De los que obedecen los mandamientos bíblicos respecto a esas festividades. En este caso, estamos hablando de la cena pascual y de la cena del Mesías. Sí, como memorial del cumplimiento profético de la sombra mesiánica. Y sí, ya en el Antiguo Testamento. Y no, es que os separa. No separa y el Mesías nunca trajo una separación. Algo hubo cumplir. Añade moinguea, tú ñande añadí, ñande yo apoya tú en el pacto. No de separar ningún pacto. Él en ningún momento acá dice no separó del pacto viejo de letras y leyes y no introdujo en el pacto nuevo la gracia. Moy coge y upea la Biblia a veces, hermano. Mopi coge y la euja güey ñande o manoja ñande pea la pacto de letra de la ley. ¿En qué consiste el pacto de gracia para votos? Totalmente erróneo, sí, papá. Ella vio si un solo pacto hoy, ella explicaba en Jeremías 31, 32. Ella pega a veces ni a canyoca. Hoy me entendía, hoy me cambia sea, hoy me ia maena, orengo de congregación, pero nunca no orengo. Ella la había sido ella por la Santa Cena y que en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 30. Pero se usa de no, algo uñan de sepa, algo de pota de mañana cumplir, pea. Pango la ley, la letra, pea la letra, mata, apea. Ojo, pues, esa. Hasta mi oca, hubo pura ella no esa y para la letra.
Pese disculpanse, hermano, pomba. Eso está la pesa. Ya jana lo bíblico. Ya ana ya concentrada ya ne putu ula ya eta ya calcula ya escape biliari de puberete pubela mo pa ya no la ya anila ya crea beti ya mombe uja ya robia beti pego beti termino anti vaya de eso anti escritural vaya pues anti bíblico. No sucedió tal cosa, hermano. Tu por a mí me voy a explicar gurimba va a tete a gente tuve co audio tu taina pe tapisa ya que ore doy cuai curi ore no nunca más no rembo ela Jeremías 31 pe quejar ha pues pico uje indende aparta ha pues y pondré mi ley. La ley no nunca coja endo uyu anula paiteja ñande pe a la ley o hubo cumplir. Sí, pero no vino a anular. Mateo 5:17 al 19. Ape 19 a tu es muy y vende mala ella. Cualquiera, hombre, anía un año cumplir bete y mandamiento yepe mi sive. Mandamiento de la ley de Moisés. ¿No? Upeana y llamó ahí la reina, no llegamos ahí en cuenta. Pero magmaba o cumplía hombre, pe mandamiento yepe mi si. Mandamiento de Moisés, obviamente. Upea tu llegas hasta en cuenta, en el reino. Yande tu ya yuya no hago yande apa o mano ha ñu la juwi yande no he yande na ya cumplir mal el mandamiento yande yico bajo la gracia amba eiko he supe ne acá ere y tú sin nada sin propósito sin proyecto sin ese pigola sin mandamiento y cotamba hasta la obedece ta obediencia. Si vos no vas a obedecer los mandamientos, ¿en qué consiste tu obediencia y en qué consiste tu pecado? La primera herenda y decía pecar. Landere donde prohibimos mandamiento también ese pecata sin mandamiento de violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Hay cosas que hay que calcular bien. Ya remachaponaron la de tornillo la ya de terminación la de barco y ya puedo si no voy upado ya de ahora uno lo está veja más veja no la barco arma ana bebe te veña esa mambata a pelo y cogen alguno va y color y coa va y color ya pota había sido ya bueno. Allí me pregunta ya pues en forma. Bueno, Juan 1, sí, pase usted ahí. Juan 1:29 podía referirse a estos. Pero creo que ahí pues Juan, el cordero de Elohim que quita el pecado. A este muy. Muy bueno, también tiene que ver con eso. Pesa, Pepe es casi un invado en el versículo bíblico. Anila ñacetilla es cosa fuera de. Bueno, entonces un requisito es estar bautizado y obedeciendo los mandamientos establecidos para nosotros los gentiles que creemos en el Mesías. Bueno, ya eso es gentiles injertado en el reino o injertado en el olivo natural que es la ciudadanía israelita. O la ñande identidad, ñande identifica, soy católico, soy apostólico, soy bautista, soy adventista, soy de todos los tistas. ¿No? Un ciudadano santo del pueblo del Todopoderoso, la Israel de Yahweh. Vamos a ver estudio, el estudio de las dos casas, la ciudadanía adquirida por medio del Mesías, Efesios 2:11-13, el injerto de Romanos 11:17 y 11:24, olivo silvestre y injertado por el olivo natural que es Israel, ella una y sabia que es habla de la doctrina pura, sincera, que no se aparta de la Torah, de los 5 primeros libros. Bueno, excelente. Alguna cosa donde y claro y ya aclarada al menos hay algunos ni engancharamos ahí nada y dice ahí raro y te digo se vaya aclarada en privado o si no tu pembula pende mensaje minian de grupo oye mamá oye te morí que a veces llamamos a ella pues vienen envía poco este día Aragua y yo topata era muy evo peago programa mi era gina atorado hermano fuera y hermano ya ya responde pata me vuelve la pregunta y cueras allí que me haya dejado y paja o pamos o inapeaco cuestiones de capítulo 11 anga teja endema
y pregunta Gina, capítulo 12, lo mitad. Bueno. Bueno, te responde Panema, güey, son allá y que más la capítulo 12, a veces y o mano acuera de qué se refiere. Bueno, no especifica, hermano. Ya que la ya puro emiti 2 minutos, ve, pero topa ponerme por no ñambo pucuina. Vengo y por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por él, Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Así, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas le pondré en orden cuando fuere. Entonces no está especificado si es muerte física o muerte espiritual. Pero en de tiempo vengo a ella por vaipano, ya pongo fuera de forma, mero en pecado, ya pues en desobediencia, no es muerte física, estás muerto espiritualmente, está en pecado. Ahora, Yeshami, a ver, no está especificado si es muerte física o espiritual, es decir, algunos ya no creen lo suficiente y otros ya dejaron de congregar. Oye, ya, pues, mira, estos son los muertos que dejaron de congregar y creen en el Mesías. La misma cosa ya en el tiempo ve ahí. Oye, ya no hay cuál se llaman baebe, mundo. Estos son los muertos. Y es a mí advertencia para no ser juzgado y condenado. Así vemos que esta cena tiene connotación santa y seria y no habla de las demás cosas y no habla de las demás cosas desordenadas. Bueno, Pablo ya está ordenado. Oíti cosas y nada faltaban, claro, ajata y allí ya pues para poner en forma. Bueno, apreciado, pa. Entonces es muy, sí, es algo muy espiritual y es algo muy sagrado y se debe respetar y hacer en su forma. Entonces le hago cena del Mesías, o si no, ni de propio juicio. Y ya pues ahí, allí me siempre condenado. Allí ya pues agüere y ya pues en Janguaiza y ya pues agüere subido la tría ya pagar ni sa agüere algo muy santo y que está en problema en el día del juicio. Pechaín, oye más. Ya opamos, con el obeso, oye, que está capítulo 12 de Primera de Corintios, va a ser que lo mitad, ya yo topada con él. Shalom, bendiciones, hasta mañana, mande. Ai fue por ello ella, eta y temba epona, se para guaira sahana, dai poni se ne mamode, se para guaire deja roja el cubecada corre, se para guaira sahana, dai poni se ne mamode, se para guaire deja roja el cubecada.